Una llamada normal, pero que nadie querría recibir. Llegó en una mañana, aparentemente tranquila, mientras estaba en la cocina, removiendo una taza de café humeante y pensando en cosas pequeñas, propias de una esposa común. No sabía que, pocos minutos después, mi felicidad familiar se agrietaría, sin ruido, sin estruendo, pero lo suficiente para que nada volviera a ser igual. Y fue esa llamada la que me reveló un secreto que mi marido nunca imaginó que yo descubriría. El teléfono vibró. Un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero una sensación vaga me hizo contestar, como si al no hacerlo fuera a perder algo importante. Al otro lado, una voz femenina, educada y profesional, con el tono típico de alguien que trabaja en un banco. Señora Isabel Montoya, la llamamos del Departamento de Operaciones Especiales. Necesitamos que confirme con urgencia una transferencia de gran valor. Me quedé inmóvil. La taza tembló en mi mano y una gota cayó al suelo. No recordaba haber hecho ninguna operación así. Siempre he sido cuidadosa con el dinero. Revisaba periódicamente la cuenta conjunta. No había inversiones ni transferencias grandes previstas. ¿Qué es lo que debo confirmar?, pregunté, manteniendo la calma por fuera, aunque la inquietud ya crecía por dentro. La empleada guardó un breve silencio, como revisando la pantalla, y luego dijo con claridad: Señora, la operación fue realizada a nombre de Alejandro Montoya. Un solo nombre. Nada más. Alejandro Montoya, mi marido. El tiempo pareció ralentizarse. No porque el nombre fuera extraño, sino porque era demasiado familiar. Lo había pronunciado durante años como esposa. Habíamos firmado documentos juntos, compartido una casa, una vida, un futuro que yo creía sólido. Ese nombre es el de mi esposo. Respondí casi por reflejo. Sí, señora, continuó con voz neutral. Necesitamos su confirmación porque es una cuenta de titularidad compartida. El monto transferido corresponde al total del saldo actual. Todo. La palabra resonó en mi mente como metal frío. No pregunté la cifra ni el destino del dinero. Guardé silencio. Un silencio tan largo que tuvieron que llamarme otra vez para comprobar que seguía en línea. Entonces ocurrió algo extraño. No entré en pánico. No lloré. No me enfadé. Sentí un leve desajuste, como entrar a tu propia casa y notar que todo se ha movido unos centímetros. Nadie dice nada, pero sabes que algo fue tocado. Empecé a repasar recuerdos. Las noches en que Alejandro decía llegar tarde por reuniones, las llamadas que atendía en el balcón, las respuestas demasiado rápidas sobre el dinero, como ensayadas. Antes lo había pasado por alto porque confiaba de forma natural, como se confía en el suelo bajo los pies. ¿Confirma usted esta operación?, preguntó de nuevo la empleada. Respiré hondo. Por primera vez sentí que estaba ante una frontera. Si decía sí, todo quedaría en silencio. Si decía no, se abriría otra puerta, sin saber qué había detrás. Necesito tiempo, dije. Por favor, no completen la operación hasta que yo vaya personalmente al banco. La llamada terminó. Bajé el teléfono despacio, como si un movimiento brusco pudiera hacerlo todo colapsar. La cocina seguía igual. La luz del sol entraba por la ventana. Nada parecía distinto. Pero yo sabía que, desde el momento en que el banco confirmó un solo nombre, el de mi esposo, este matrimonio ya había empezado a resquebrajarse. Y mi intuición, esa que tantas veces ignoré, ya no susurraba, hablaba con total claridad. Alejandro Montoya me estaba ocultando algo. Después de aquella llamada del banco, ya no volví a mirar mi casa con los mismos ojos. Todo seguía en su lugar, pero la sensación de seguridad había desaparecido. No le dije nada a Alejandro. No pregunté, no reclamé. Ese silencio me dio el tiempo necesario para observar mi matrimonio con la mayor lucidez posible, sin la niebla de la confianza cubriéndolo todo. Empecé por lo más pequeño. Los extractos bancarios, que antes solo revisaba por encima. Los correos del banco que Alejandro siempre llamaba asuntos técnicos. Entré a la cuenta conjunta, como quien entra por primera vez a una habitación conocida, pero descubre que la cerradura ha sido cambiada, y entendí que no se trataba de una sola operación irregular. Era toda una secuencia. El dinero estaba fragmentado, transferido en varias tandas.
no lo suficientemente grandes como para levantar sospechas inmediatas, pero constantes, calculadas para vaciar la cuenta poco a poco. Las inversiones estaban a nombre de Alejandro, pero el origen del dinero era nuestro patrimonio común. Miré esas cifras y sentí cómo el frío me recorría el cuerpo. Esto no era un impulso, era un plan. Alejandro lo había preparado desde hacía mucho tiempo. Recordé los días en que se mostró más atento de lo habitual. De repente se interesaba por mis horarios. De repente insistía en encargarse de todo lo financiero para que yo no me cansara. Yo lo vi como el gesto de un buen esposo. Me sentí orgullosa de tener una pareja confiable. Hoy entiendo que fue el momento en que empezó a necesitarme en silencio. Mi confianza fue su herramienta más cómoda. Descubrí mi firma en documentos que no recordaba haber firmado. No eran falsificaciones burdas, sino autorizaciones hábilmente insertadas en expedientes largos que firmé sin dudar. Alejandro siempre estaba allí, explicando cada página con paciencia, como un esposo ejemplar que cargaba con todo por su mujer. Creí que era afortunada. En realidad, estaba siendo guiada. Cada nueva prueba hacía que un recuerdo antiguo cambiara de color. Los viajes de trabajo que decía hacer por el futuro de la familia. Las noches en que llegaba tarde, cansado, y yo le preparaba una taza de té sin hacer preguntas. Comprendí que durante todo ese tiempo, Alejandro no solo llevaba una doble vida, sino que había escrito un guión en el que yo interpretaba el papel de la esposa que confía ciegamente. Nuestro matrimonio, visto desde fuera, era un modelo, estable, respetuoso, sin escándalos. Pero por dentro llevaba tiempo vacío. Ya no veía la traición como una simple infidelidad. Esto era una traición calculada, legalizada con papeles y firmas, ocultada tras abrazos y palabras amables cada día. Entendí algo profundamente amargo. Alejandro no temía que yo descubriera la verdad. Confiaba en que, cuando todo saliera a la luz, yo estaría demasiado impactada, demasiado herida o demasiado dependiente emocionalmente para reaccionar. Confiaba en la imagen de esposa que él mismo había ayudado a construir, una mujer dócil, confiada, que no hace preguntas. Pero yo no era el personaje de su guión. Al unir todas las piezas, vi el cuadro completo. Este matrimonio no era solo la unión de dos personas, sino una fachada perfecta para un plan financiero. El amor, si alguna vez existió, Alejandro lo usó como escudo para proteger su ambición. Aquella noche permanecí mucho tiempo frente a la pantalla del ordenador. No lloré, no temblé. Solo sentí un peso profundo, como si acabara de cerrar oficialmente el capítulo más querido de mi vida. La verdad, una vez revelada, ya no deja espacio para la esperanza ciega, y en ese instante comprendí que la llamada del banco no fue el inicio de la tragedia. Fue el comienzo de mi despertar. De una esposa engañada, empecé a convertirme en una mujer que mira de frente la verdad, que Alejandro Montoya nunca fue el esposo que yo creí, sino el arquitecto de un plan para apropiarse de todo lo que yo había construido junto a él. Cuando acepté la verdad de que mi matrimonio no era más que una fachada para la ambición de Alejandro, creí haber tocado fondo. Me equivoqué, porque justo cuando empecé a pensar que toda la traición venía solo de él, apareció otro nombre, en silencio, pero suficiente para completar el cuadro y volverlo aún más cruel. Todo comenzó con un detalle mínimo, una transferencia secundaria hacia una cuenta intermedia que nunca había visto. No estaba a nombre de Alejandro ni al mío. Pedí al banco más información como cotitular. Cuando la empleada pronunció ese nombre, cerré los ojos un segundo, solo para asegurarme de no haber oído mal. Valeria Cruz, un nombre que Alejandro jamás había mencionado. No era colega, ni socia, ni amiga en común. Y precisamente esa ausencia total en mi vida matrimonial me hizo entenderlo de inmediato. Alejandro nunca actuó solo. Empecé a investigar más a fondo, no desde los celos ciegos de una esposa traicionada, sino desde la frialdad de alguien que necesita la verdad. Seguí el rastro del dinero. Inversiones abiertas a nombre de pequeñas empresas recién creadas, todas con un punto en común. La representante legal era Valeria Cruz. Alejandro figuraba como asesor o socio estratégico. Títulos inocentes en apariencia, pero suficientes para justificar la salida de dinero de nuestro patrimonio común. Ya no tenía dudas.
No era solo fraude financiero, era una alianza. Los primeros correos que leí me helaron las manos. No se hablaban con romanticismo, sino con el lenguaje de dos personas con un mismo objetivo. Discutían tiempos, dispersión de fondos, formas de evitar alertas bancarias, y entre esas líneas frías, bromas sobre mi supuesta ingenuidad, comprendí que Valeria no era una figura secundaria, era calculadora, aportaba soluciones, conocía el sistema financiero y sabía cómo explotarlo. Alejandro aportaba el dinero, Valeria, el plan. Juntos formaban la pareja perfecta para una conspiración completa. Cuanto más avanzaba, más clara veía su presencia en cada paso de Alejandro. Sus viajes inesperados coincidían con los movimientos de ella, cuentas abiertas en distintos bancos a nombre de ambos. Y entonces aparecieron las firmas falsificadas, no burdas imitaciones, sino copias practicadas hasta casi la perfección. Alguien había estudiado mi letra con atención. Valeria, como representante legal, usaba esas firmas en contratos de inversión. Alejandro se aseguraba de que todo quedara legalmente validado. En ese momento entendí que no solo había sido traicionada por un esposo, había sido despojada por dos personas que vieron mi matrimonio como una fuente de recursos. Yo no existía como persona en su plan, solo como un nombre en documentos, una firma necesaria para que el dinero fluyera. Lo más doloroso no fue la aparición de Valeria Cruz, sino la complicidad entre ella y Alejandro. Se entendían, confiaban el uno en el otro. Aquello que yo creí exclusivo de mi matrimonio, Alejandro se lo había entregado a otra mujer, no por amor, sino por ambición compartida. Cerré el ordenador despacio, no para huir, sino para darme un instante de silencio. Sabía que desde ese momento todo había superado el límite de un matrimonio roto. Esto era una conspiración, un plan deliberado. Y Valeria Cruz había salido a la luz, ya no como un nombre difuso en transacciones, sino como la tercera persona detrás de todo. Entendí que, si quería seguir adelante, no bastaba con enfrentar a Alejandro, tendría que enfrentar a ambos. Y desde ese instante dejé de ser solo la víctima para convertirme en observadora, en alguien que recuerda y se prepara. Porque cuando el tercer nombre aparece, el verdadero juego apenas comienza. Cuando el nombre de Valeria Cruz dejó de ser una línea fría en un extracto bancario y apareció con claridad como cómplice, supe que ya no podía seguir engañándome. La verdad estaba completa. No quedaba espacio para excusas. Y fue entonces cuando el verdadero golpe empezó a calar en mí, lento pero despiadado. No me derrumbé, no grité. Mi reacción fue todo lo contrario a lo que se suele imaginar de una mujer traicionada. Seguía despertando cada mañana. Seguía cocinando, seguía sonriéndole a Alejandro como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo se había roto, sin hacer ruido, lo suficiente para derrumbar los cimientos sobre los que había vivido durante años. Mi dolor no venía de perder a un marido, sino de comprender que había vivido dentro de una mentira prolongada. Le entregué a Alejandro no solo mi amor, sino el control de mi vida. Confié en sus palabras, en el papel de esposo dedicado que representaba a diario, y ahora veía con claridad que esa confianza se había convertido en un arma contra mí. Hubo noches en las que me acosté junto a Alejandro, escuchando su respiración tranquila, preguntándome cuándo había empezado a engañarme. ¿Desde el primer año de matrimonio? ¿O desde que Valeria Cruz entró en su vida? No encontré respuesta, y entendí que ya no importaba, porque, empezara cuando empezara, el final era el mismo. Fui traicionada de forma calculada. La traición más profunda no fue descubrir las transferencias ni las firmas falsificadas. Fue comprender que, para Alejandro, yo nunca fui una compañera en igualdad. Fui parte del plan, un elemento necesario para que todo pareciera legal. Una mujer lo bastante confiada como para no hacer preguntas. Recuerdo con absoluta claridad el momento en que entendí que este matrimonio había terminado. No fue al enfrentar a Alejandro, no fue al pensar en el divorcio, fue en el instante en que la empleada del banco llamó y confirmó un solo nombre, el de mi marido. En ese segundo, el vínculo invisible que nos unía se cortó, aunque en los papeles yo siguiera siendo su esposa. Mi matrimonio no murió por discusiones ni por la aparición pública de una tercera persona,
murió por la verdad, una verdad tan desnuda que no necesitó debate, ni explicaciones, ni una conversación final entre lágrimas. La verdad cerró todo por sí sola. Empecé a mirar a Alejandro como a un desconocido. Sus gestos habituales, la forma en que me preguntaba si ya había comido, la manera en que apoyaba la mano en mi hombro, todo se volvió ajeno. No porque lo odiara, sino porque ya no reconocía al hombre que creía amar, o quizá nunca lo conocí de verdad. El mayor golpe no fue perder un matrimonio, sino perder la confianza en mi propio juicio. Siempre me consideré una persona prudente y lúcida, y aún así no vi nada durante tantos años. Esta verdad me dolió más que cualquier traición, porque me obligó a enfrentar la idea de que me equivoqué al confiar ciegamente en alguien. Pero en medio de ese dolor, comprendí algo esencial. Cuando la confianza se ha derrumbado por completo, ya no queda nada que perder. No tenía razones para seguir protegiendo la imagen de un matrimonio que estaba podrido por dentro. Y desde ahí empezó a surgir una calma extraña. No paz, sino claridad. Mi matrimonio de tantos años había terminado, sin firma de divorcio, sin el consentimiento de Alejandro. Terminó en el instante en que la verdad quedó expuesta. Y cuando la verdad terminó de hablar, solo me quedó una elección: seguir interpretando el papel de la esposa engañada o convertirme en la mujer que entiende exactamente a qué se enfrenta. Yo sabía que no iba a dar marcha atrás. Después de que la verdad cerrara por sí sola mi matrimonio, ya no sentí la necesidad de hacer escándalo. No busqué a Alejandro para preguntarle por qué. Tampoco llamé a Valeria Cruz para demostrar que lo sabía todo. Las lágrimas, si aparecían, solo servirían para tranquilizarlos, para hacerles creer que yo había caído, y no pensaba darles esa tranquilidad. Elegí el silencio. Ese silencio no era debilidad, sino el espacio necesario para empezar a contraatacar. Conocía muy bien a Alejandro. Siempre evaluaba todo según la reacción del otro. Si yo no hacía ruido, si seguía actuando como la esposa de siempre, él creería que su plan seguía fuera de mi alcance, y tal como preví, mi silencio los volvió descuidados, a él y a Valeria. Empecé por lo más concreto: los documentos. Pedí al banco todos los extractos detallados de las cuentas conjuntas, sin omitir ni una sola operación, por pequeña que fuera. Los imprimí, los ordené cronológicamente y marqué en rojo las transferencias irregulares. Cada cifra dejó de ser fría y se convirtió en una pieza del rompecabezas de la traición que estaba reconstruyendo. Luego vinieron los contratos. Recuperé todos los documentos legales que habíamos firmado a lo largo de los años: autorizaciones, acuerdos de inversión, anexos aparentemente inofensivos. Leí cada línea, cada punto, y entendí que Alejandro era experto en ocultar lo esencial donde nadie mira. Ahí fue donde mis firmas fueron abusadas, copiadas y convertidas en herramientas para legalizar la salida de dinero. Aprendí a mirar mi propia firma como si fuera la de otra persona. Comparé trazos, inclinaciones, presión del bolígrafo. Detecté diferencias mínimas, pero suficientes para demostrar que había documentos que nunca firmé. Esas firmas falsas, colocadas en el marco legal adecuado, se volvieron pruebas irrefutables. El historial de transacciones me reveló el verdadero nivel de cálculo de Alejandro y Valeria. Nunca movían dinero de forma impulsiva. Todo tenía ritmo. Transferencias en días específicos, evitando los controles periódicos del banco, dispersando fondos a través de múltiples cuentas intermedias. No era improvisación. Era un plan diseñado por dos personas que conocían el sistema a la perfección. Durante todo ese tiempo seguí viviendo con Alejandro. Cené con él, escuché sus historias de trabajo, y justamente eso lo desarmó por completo. Me veía tranquila y asumía que yo no sabía nada. Valeria, según leí después en algunos correos, incluso pensaba que yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Esa subestimación fue su mayor error. No me apresuré. Sabía que para contraatacar de verdad necesitaba solidez, no rapidez. Cada prueba fue copiada, clasificada y archivada con cuidado. Anoté fechas, contextos, vínculos entre transacciones. No trabajé desde la rabia, sino desde la mayor lucidez que había tenido jamás. Hubo noches en que me quedé sola, rodeada de papeles y con la luz del ordenador encendida en la habitación oscura.
Ya no sentía el dolor de antes. En su lugar había una concentración fría. Sabía lo que hacía, sabía lo que necesitaba, y sabía que cada pequeña prueba reunida esa noche decidiría el rumbo del día siguiente. Mi silencio seguía dando resultados. Alejandro y Valeria continuaban con nuevas operaciones, convencidos de que todo marchaba bien. No sabían que cada paso suyo estaba siendo registrado. No sabían que la mujer a la que creían ajena a las finanzas estaba desmontando su plan desde dentro, pieza por pieza. En ese punto ya no era una esposa traicionada, buscando justicia emocional. Me estaba convirtiendo en quien posee la verdad. Y en un juego donde la ley es el tablero, la verdad siempre es la pieza más poderosa. Cuando tuve en mis manos suficientes pruebas, el silencio dejó de ser solo una fachada. Se convirtió en una palanca, y desde ese momento supe que no podía seguir actuando sola. Esto ya no era una historia de emociones ni de matrimonio, sino un asunto legal que debía manejarse con precisión, frialdad y sin errores. Mi primer paso fue reunirme con un abogado. Elegí a alguien que no conociera a Alejandro, que no tuviera vínculos con nuestro entorno social. Llevé todo conmigo: extractos bancarios, contratos, copias de firmas falsificadas, historiales de transacciones, correos entre Alejandro y Valeria. No conté mi historia como una esposa herida. La presenté como un expediente, ordenado, claro, con pruebas. El abogado me miró durante un largo momento después de revisar los documentos. No me preguntó cómo me sentía. Solo dijo una frase: «Usted tiene base suficiente para darle la vuelta a toda la situación». No sentí alegría al escucharlo. Solo confirmó lo que ya sabía. El plan de Alejandro y Valeria, por sofisticado que fuera, se apoyaba en un error fundamental: creer que yo nunca vería el cuadro completo. Al mismo tiempo, trabajé directamente con el banco. Esta vez ya no era la mujer confundida de aquella llamada decisiva. Era cotitular de los bienes, con derecho a solicitar bloqueos, auditorías internas y la activación de protocolos por fraude. Ante pruebas claras de firmas falsas y transferencias deliberadas, el banco no tuvo opción. Cuenta tras cuenta fue congelada. Operación tras operación quedó suspendida. El dinero que Alejandro y Valeria creían seguro en inversiones ocultas dejó de circular. La maquinaria que habían construido empezó a detenerse, engranaje por engranaje. Alejandro fue el primero en notarlo. Esa noche llegó a casa con un rostro distinto. Ya no había seguridad, ya no había firmeza en su voz. Me preguntó, con extremo cuidado, si había recibido alguna llamada reciente del banco. Lo miré con calma y respondí que no lo recordaba. Esa calma lo inquietó más que cualquier acusación. Legalmente, Alejandro perdió rápidamente el control financiero. Las cuentas conjuntas quedaron bajo supervisión especial. Cada movimiento requería mi consentimiento directo. El hombre que creía tenerlo todo ya no podía retirar ni una suma mínima sin ser cuestionado. Vi claramente la inquietud en su mirada, aunque intentara ocultarla. Valeria Cruz no tuvo la misma suerte. Cuando se rastrearon los flujos de dinero, su papel quedó expuesto sin margen de duda. Cuentas intermedias, empresas pantalla, firmas falsificadas, correos de instrucción, todo apuntaba en la misma dirección. Se abrió una investigación formal por complicidad en fraude financiero. Por primera vez, Valeria dejó de ser una figura detrás de correos y contratos. Pasó a ser citada oficialmente. Yo no estuve presente en ningún careo directo entre ellos y las autoridades. Ya no necesitaba demostrar nada. La verdad hablaba por sí sola. La trampa legal no se cerró con dramatismo, sino con procedimientos, paso a paso, irreversible. Lo más claro para mí en esta etapa no fue la satisfacción, sino el cambio de posición. Ya no era quien estaba arrinconada, era quien había devuelto las reglas a su lugar. Alejandro y Valeria creyeron ser más listos que el sistema. Olvidaron que, cuando el sistema se mueve con la verdad, ningún plan es lo bastante sofisticado para salir intacto. Y cuando todo quedó sobre la balanza legal, entendí que la gran batalla ya había terminado. Lo que seguía no era una venganza ruidosa, sino el desenlace, donde cada uno tendría que enfrentarse a las consecuencias de las decisiones que firmó con sus propias manos. Después de que la trampa legal se cerró, nada terminó con una gran explosión.
No hubo gritos de Alejandro. No hubo súplicas llorosas de Valeria. Solo documentos firmados, resoluciones emitidas y sellos fríos confirmando que todo había terminado. Recuperé todos mis bienes. No por suerte, sino por paciencia. No con lágrimas, sino con pruebas. Cada centavo volvió a su lugar. Cada cuenta fue liberada de la manipulación. Firmé los últimos papeles con una sensación extraña. No satisfacción, no amargura, solo alivio, como si por fin dejara una carga que había llevado demasiado tiempo. Mi matrimonio también terminó oficialmente. Legal, claro, sin necesidad de más explicaciones. Alejandro dejó de ser mi esposo en todos los sentidos. Legal, financiero y emocional. Ocurrió con tal silencio que, de no estar dentro, nadie habría notado que alguna vez hubo una familia allí. Alejandro perdió más de lo que jamás imaginó. El dinero fue solo lo más visible. Lo que realmente perdió fue su reputación, construida durante años como la de un hombre exitoso y confiable. Cuando las investigaciones terminaron y la verdad quedó confirmada, sus socios se retiraron uno a uno. Nadie quiere hacer negocios con alguien que usó el matrimonio como herramienta de fraude. La familia también desapareció, no porque yo se la quitara, sino porque él mismo la rompió con sus decisiones. La última vez que lo vi, al cerrar los trámites, noté el vacío en su mirada, sin reproches, sin ruegos, solo un hombre enfrentando por fin las consecuencias. Valeria Cruz salió de mi vida como entró, entre expedientes y sellos. No me importa dónde termine, no necesito saberlo. Su papel en mi historia acabó en el momento en que la verdad fue llamada por su nombre. Y yo me fui, no huyendo, no dejando ruinas atrás. Me fui con la calma de quien miró la verdad de frente. Recorrió todo el camino necesario y ya no tiene nada que demostrar. No perdí un esposo. Me liberé de un traidor. Alguien me preguntó una vez si me arrepentía. Siempre guardo silencio ante esa pregunta, porque el arrepentimiento pertenece a las malas decisiones. Y yo confié. Y confiar no es un error. El error es la traición. Y eso no me pertenece. Si hay algo que quiero dejar a quienes escuchan esta historia, es esto: no teman a la verdad. La verdad puede doler, pero es lo único que puede liberarte. A veces, lo que termina no es un matrimonio, sino una ilusión. Y cuando la ilusión cae, recién entonces tienes la oportunidad de vivir conforme a tu propio valor. Mi historia termina aquí, pero afuera, sin duda, hay muchas personas frente a sus propias llamadas decisivas. Si te viste reflejado en esta historia, recuerda, el silencio no siempre es resignación. A veces es preparación. Si quieres escuchar más historias como esta, sobre la verdad, el despertar y venganzas sin sangre, suscríbete, sigue y comparte. Tal vez la próxima historia sea la que ayude a alguien a abrir los ojos a tiempo.